Muy bien, apreciados estudiantes, en este nuevo video pues vamos a hablar del tema de cómo capturar datos por teclado. Fíjense que en videos anteriores estuvimos hablando de cómo almacenar valores en variables. En este caso tengo dos variables llamadas dato1 y dato2, y cómo mostrar dichos valores en pantalla con la instrucción print. Entonces, si yo ejecuto el código que tengo acá, primero me va a salir el mensaje: los datos almacenados son, luego me va a mostrar el número 6 y luego me va a mostrar el número 4, que es lo que tiene almacenado la variable número 2. Ejecutemos el código para verlo. Fíjense que me va a pedir que guarde el archivo. Si es la primera vez que lo escribo, entonces pues tengo que escribirle un nombre, lo voy a llamar mi prueba 3, y al guardarlo pues se va a mostrar lo que les estaba diciendo. Los datos almacenados son 6, que se corresponde con el dato 1, y luego 4, que se corresponde con el dato 2. En Python nosotros podemos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, voy a definir ahora una variable llamada suma, y voy a decirle que la suma va a ser igual al dato 1 más el dato 2, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Pues haciendo una operación matemática, diciendo que la variable que he llamado suma va a ser igual a lo que tenga almacenado la variable dato 1 con lo que tenga almacenado la variable dato 2, y podemos imprimir lo siguiente: la suma es, y a continuación pues imprimimos lo que tenga la variable suma, ¿cierto? Entonces fíjense, al ejecutar el código se nos va a mostrar lo siguiente, ¿cierto? Los datos almacenados son 6, 4, la palabra la suma es, y el resultado de la suma de 6 más 4, ¿cierto? Entonces fíjense cómo todo lo que está dentro de la instrucción print es lo que se va a mostrar en pantalla. Miren, los datos almacenados son 6 y 4 y la suma es 10. Esta instrucción de acá se pudo haber hecho en una sola línea. Fíjense que la voy a mejorar, y en vez de tener dos instrucciones print, pues entonces elimino esta de acá, y después de la suma es, que es una palabra, y que después de que se cierren las comillas coloco una coma y luego escribo el nombre de la variable. De manera que al ejecutar el código y guardar los cambios, me va a salir en una sola línea: la suma es 10, ¿cierto? Fíjense que ya son maneras de cómo presentar la información. Puedo tener dos instrucciones print, una que me muestre la palabra la suma es y otra que me muestre solamente el valor de la variable suma, o en una sola instrucción print coloco todo lo que sea texto y luego después coloco una coma y el nombre de la variable que quiero mostrar. Listo, por eso me sale acá la suma es 10. Pero bueno, fíjense que este programa está haciendo la suma de 6 más 4. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer la suma de dos datos ingresados por teclado? En vez de que me sume 6 más 4, este programa va a hacer infinitamente la suma de 6 más 4. Pero podemos hacerlo mucho más versátil de la siguiente manera. Aquí, cuando estamos definiendo la variable dato1, en vez de colocarle el número 6, vamos a colocar la instrucción input, que traduce ingresar, y entre comillas le voy a decir ingrese o digite el primer número. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y aquí, en vez del 4, vuelve a colocar usted lo mismo: digite, pero en este caso el segundo número. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí con el programa de Python? En vez de decirle que me sume 6 más 4, voy a utilizar la instrucción input, que lo que va a hacer es capturar algo que yo esté digitando por teclado. Input significa ingreso o ingresar. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta instrucción? Me va a mostrar un mensaje en pantalla diciendo digite el primer número, y lo que sea que yo escriba se va a almacenar en la variable 1, dato 1. Luego me va a salir otro mensaje diciéndome digite el segundo número, y lo que sea que yo escriba se va a capturar mediante la instrucción input y se almacena en la variable dato 2. Luego se me muestran dichos datos almacenados en las variables, se hace la suma y me va a decir la suma es tal. Entonces fíjense que el único cambio que hice con respecto al programa anterior fue reemplazar los números por la instrucción input, abro paréntesis y entre comillas pues el mensaje que quiero mostrar. Entonces ejecutemos el código. Miren, run model
guardo los cambios y miren aquí en la shell. Me dice digite el primer número. Si yo hago clic allá en la shell, miren que se ve el puntero parpadeando y voy a escribir, por ejemplo, 5 y presiono enter. Digite el segundo número, vamos a colocar un 6 y me dice los datos almacenados son 5 y 6 y fíjense que aquí sucedió algo, la suma no es 56, me está diciendo la suma es 5, 6. Antes de explicar por qué está sucediendo esto, que no, la suma no es 56, fíjense que estoy comprobando que efectivamente se me está capturando lo que sea que yo ingrese por teclado. Ingresé el número 5 y eso se almacenó en la variable dato 1, ingresé el número 6 y eso se está almacenando en la variable dato 2. Aquí yo puedo mejorar la presentación dejando unos espacios para que pues se pueda ver que efectivamente se están ingresando datos. Pero bueno, volvamos al cuento. ¿Por qué salió 56? ¿Por qué no salió 5 más 6 que es 11? Pues resulta que esta instrucción input lo que hace es esta instrucción input lo que hace es capturar datos y convertirlos a un tipo de dato llamado string o cadena. Es decir, cuando yo estoy ingresando el número 5 no estoy ingresando un número 5, sino para Python es una letra, un carácter. Entonces, para mejorarlo, pues yo sencillamente escribo acá la palabra int de entero, ¿cierto? Y lo coloco dentro de paréntesis y vamos a mirar cómo nos va. Ya vuelvo y explico qué significa esto que estoy haciendo, pero básicamente se trata de convertir esos datos que se están ingresando por teclado, que son datos de tipo string o datos textuales, a datos de tipo entero, de manera que cuando ejecute el código, fíjense, digito el primer número, mire que ya se ve más presentable porque le dejé los espacios. Entonces ahora sí coloco otra vez el 6, coloco el 5 y al presionar enter me va a decir que los datos almacenados son 6 y 5 y la suma es 11. Si se dan cuenta de la diferencia, ya no me dice 56 sino me dice 11. Porque al principio me estaba diciendo 56, porque él estaba concatenando el 5 con el 6, es decir, juntaba el 5 con el 6 y por eso era 56. Él no estaba haciendo una suma numérica, una suma algebraica, sino que estaba combinando los dos caracteres. Pero con la instrucción que coloqué acá, int, ¿cierto? Fíjense que voy a dejarlo un poco más legible para que separemos el input que ya habíamos analizado con el int. Y entonces lo que estoy haciendo con esta instrucción es lo siguiente, ¿cierto? Le digo primero captúreme un dato y luego ese dato conviértamelo a tipo entero. Sencillamente coloco int, abro paréntesis y cierro, y lo que sea que esté dentro de ese paréntesis se va a convertir en entero. Y luego ese dato que se ha convertido en entero se almacena en la variable dato 1. Lo mismo sucede acá. Input digita el segundo número, entonces yo digito un número, se captura y luego se convierte a tipo entero. Lo que sea que se haya convertido a tipo entero se guarda en la variable dato 2 y luego muestro los mensajes, ¿cierto? Los datos almacenados son, muestro el dato 1, muestro el dato 2, realizo la operación de suma y luego muestro en pantalla que la suma es tal. Ejecutemos una última vez el programa para ver si está haciendo cualquier tipo de suma, ¿cierto? Entonces voy a digitar el primer número, vamos a decir que es 54 y el siguiente número es 10. Entonces la suma debería ser 54 más 10, 64. Veamos si es verdad y lo estamos comprobando. Los datos almacenados son 54, 10 y la suma es 64. Entonces, como pueden ver, acabamos de hacer un programa sencillo en Python que captura datos por teclado, los convierte a enteros, los suma y luego nos muestra la suma en pantalla, ¿cierto? Conclusión. Habíamos visto en los primeros videos la instrucción print que imprime datos en pantalla. En otra sesión vimos lo que era una variable, que era un contenedor de datos, almacena información. Hoy estamos viendo la instrucción input, que significa entrada o ingreso. Entonces la instrucción input muestra un mensaje, que es lo que se escribe acá en comillas, por eso me sale digite el primer número, digite el segundo número. Entonces lo que sea que yo escriba aquí en comillas va a ser el mensaje que muestra la instrucción input. Y cuando yo digito el dato y presiono enter, ese dato pues se va a almacenar en la variable adecuada.
Cuando lo hicimos por primera vez sin haber convertido los datos a enteros, pues claro, él capturó el 5, capturó el 6 y luego al mostrarme el mensaje la suma es 5 y 6, pues no me hizo la suma 5 más 6, sino que concatenó el carácter 5 con el carácter 6 y por eso mostraba 56. Por esa razón tuvimos que hacer esta transformación de los datos que se capturaron, porque la instrucción input captura datos pero de tipo string, es decir, todo lo que capture la instrucción input va a ser una cadena de texto, lo va a interpretar como una cadena de texto o un string, y por eso tuvimos que hacer esta transformación explícita a un tipo de datos entero para que esa cadena, ese texto, ese 5 que no era un número sino era un texto, se convirtiera entero y luego sí poder hacer la suma. Entonces vayan pensando cómo hacer distintos programas que capturen datos y que luego pues se puedan operar de alguna manera. Bien, entonces pues les dejo ese programa para que lo practiquen y que luego dejen volar su imaginación para que piensen qué aplicaciones podríamos darle a la captura de datos por pantalla y luego a la impresión de datos de los mismos con la instrucción print. Recuerden, input captura datos y print muestra datos. Entonces nos veremos en un siguiente video.